Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio, esta entrevista semanal, esta conversación semanal en Hacia el Encuentro con Dios, donde un invitado normalmente nos acompaña, nos comparte algún tema para nuestra formación y también para que lo pongamos por obra, para que lo vivamos. Creo que hoy de modo especial va a ser así, por el tema que vamos a tratar. Antes de ello, déjenos saludar a todo el equipo de producción que hace posible estas entrevistas, la de hoy también, al equipo técnico, el soporte técnico que hace posible la conexión, el control, hoy don Oscar Maima, a quien le agradecemos, y desde luego a todos ustedes que están ahí en radio, televisión, en las redes sociales, en distintas ciudades inclusive. Pues vamos a saludar a la invitada de hoy que nos vuelve a visitar. Se está haciendo una colaboradora con los temas que nos comparte y le agradecemos mucho. Saludamos y presento a Yumili Artuza. Ella es, lo recordarán ustedes, es esposa, madre de familia, tiene, Yumili nos lo aclarará ahora, tiene estudios en familia, si no me equivoco, la última vez que conversábamos también, y hoy vamos a tratar un tema que yo un poquito me siento avergonzado, deberían estar aquí dos damas para conversar, ¿no? Pero pues también los varones tendríamos algo que decir al respecto, ¿eh? Somos también parte implicada, parte implicada. Pero bueno, saludamos a Yumili Artuza, que se encuentra, se interconecta con nosotros desde la ciudad de Lima. Yumili, ¿cómo está? Gracias por estar una vez más con este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Buenos días, señor Hernán, encantada de compartir una vez más con cada uno de ustedes y por esta oportunidad pues nuevamente gracias. Un gusto y para este tema, ¿no? Sobre la virtud del pudor. Este es el tema, amigos, hoy, la virtud del pudor. Podemos poner otros nombres también un poquito más asequibles, pero realmente toda una polémica en el tiempo de hoy, ¿verdad? Yumili, bueno, usted como esposa, mamá, etcétera, bien nos podría decir también el contexto en el que vivimos, en que el ser humano cada vez como la persona, ¿no? Se cosifica en esta parte exterior del cuerpo, llamada a ser templo, ¿no? Llamada a esa resurrección, a esa dignidad, pero tristemente comercio, ¿no? Un comercio, y esto tiene mucho que ver el pudor. ¿Por dónde querríamos comenzar? ¿Qué querría usted decir a modo de plantear el tema hoy? Sí, este es un tema bastante actual y creo que hay mucho desconocimiento, señor Hernán, porque realmente las cosas que vemos cada día son en aumento. Entonces yo creo que pudiésemos comenzar definiendo un poco qué significa la palabra pudor, Estupendo. Porque quizás muchas de las personas que nos escuchan no saben lo que significa la palabra pudor, ¿no? La palabra pudor proviene del latín modestia, y la palabra modestia significa carente de vanidad. A su vez también el decoro en el vestir, y ese decoro en el vestir proviene del latín decorum, que significa pureza, honestidad, recato. Por lo tanto, el pudor lo podemos definir como esa modestia que tenemos principalmente en el vestir, el decoro que tenemos que tener no solamente con nuestra ropa, sino en la forma en que hablamos, la forma en la cual nos comportamos, la forma como hablamos e incluso hasta cómo nos sentamos. Es decir, el pudor no solamente lo vamos en el día de hoy a circunscribir a la ropa, que principalmente afecta en el caso de nosotras las damas, sino también en general en la forma en la cual nosotros nos comportamos. Señor Hernán, no sé si con esto ha quedado un poco claro esa definición de pudor, ¿no? Que principalmente es el recato, la moderación que tenemos que tener en general en nuestros actos. Estupendo. Y personalmente me ha ayudado mucho que lo que ha comentado Yumili, que estamos hablando de un pudor integral, ¿no? Un pudor integral que sí, efectivamente, principalmente está en algo externo, lo vemos todos los días, ¿no? Lo constatamos todos los días, en la prensa, en la calle, pero también aplica a otros ámbitos de la persona. Qué interesante y este aporte que nos hace del magisterio de la Iglesia, porque también me pongo a pensar
entonces que también va a aplicar no solo a las mujeres, y no, también a los varones y también pues a los niños, a los jóvenes, a los esposos, a todos. O sea, Sí. va a tener realmente una, ¿no? Una aplicación grande. Y aquí vendría como una pregunta, Yumini, para continuar, pero Ujú. eh, ¿no es esto un poco de mojigatería, diría alguien, ¿no? Esto es un poco, ay, vienen ya a sermonearnos estas personas anticuadas, Sí. reprimidas y represoras. ¿No sería un Ujú. poquito por ahí Sí, eso, también? eso pudiese ser, ¿no? Lo que muchos dicen que tenemos quizás un pensamiento un poco anticuado o retrógrada, o como se usa actualmente un término, que no somos, que tenemos que ser un poco progresistas, ¿no? Eso es lo que se usa. Pero yo quisiera leer un poco algo que he traído del material que he preparado y dice así: la modestia se relaciona con ser discreto. La modestia es contraria a la exhibición y a la ostentación. Evidentemente, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que quizás muchas personas no sabían esto. Y por lo tanto, al ser templo del Espíritu Santo, que no lo decimos nosotros acá en NSE, sino que es palabra de Dios, y está en el Evangelio de San Lucas, para que tomen nota, quien le dé tiempo de salir a buscar el lápiz, tomen nota de la cita bíblica. Me equivoqué, no en el Evangelio de San Lucas, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. Para que tomen nota, repito, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, y allí lo aclara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el pudor, como les decía al inicio, nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestra forma de vestir. ¿Por qué? En el caso de nosotras las damas, no es necesario mostrar mucha piel de nuestro cuerpo para decir que estamos bonitas o que estamos vestidas de manera correcta. En el caso de las conversaciones, cuando nosotros hablamos, hay que tener cuidado, digamos, con algunas lisuras que se dicen, o cuando nos sentamos, esa forma que muchas veces vemos en la publicidad, sobre todo cuando se ven para zapatillas deportivas o algún tipo de ropa para damas. He visto recientemente las damas sentadas en la publicidad con las piernas abiertas para exhibir los zapatos o para exhibir algunos accesorios como pulseras, algo que no tiene nada que ver. Pero esto es lo que, digamos, lo que normalmente el mundo, el consumismo, ofrece. La forma en la cual, incluso, señor Hernán, la forma en que actualmente se están tratando algunos animales, dejando también a un lado digamos, el pudor, ¿no? Porque se están tomando algunas actitudes que no son las más recomendables. La forma en que se comen, cómo se toman los alimentos. Es decir, como usted lo dijo, es una forma integral, pero hay algo que va más allá y es incluso el tipo de música que se escucha. Entonces, eso también afecta mucho y hay que cuidar muchísimo ese decoro que tenemos que tener, y más aún si tenemos a nuestro alrededor el tesoro más preciado, a quienes somos padres de familia, que son nuestros hijos. Porque nosotros somos el ejemplo a seguir, el modelo a seguir. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que no haya ostentación, que no haya exhibicionismo, no solo con la ropa, lo repito, sino con la música, con la forma en que hablamos. Hay incluso casos en que podemos ver jóvenes que cuando se saludan es con una lisura, con una Ah, sí, grosería. es verdad. Sí, se saludan en lugar de decir buenos días o por lo menos decir qué tal, cómo estás. Entonces, todas esas cosas, digamos, van en detrimento de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo y hay que tenerlo muy presente. Repito la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro que esto es una ofensa, evidentemente primero hacia Dios, pero también hacia nosotros mismos. Claro.
el hecho de que una dama pues se vista, y ya vamos a profundizar un poco más en el desarrollo de nuestro programa, mostrando mucha piel de su cuerpo. Claro, claro. Qué interesante, Yumili, mientras explicaba esto, este material que tiene, efectivamente esta carta a los Corintios, donde San Pablo nos recuerda esa alta dignidad, pero incluso en un campo no creyente, digamos, pensaba en esto que usted comentaba, cuánto lo hemos vivido, conocemos también, de saludarse con una grosería entre amigos, ¿no? Y uno dice, bueno, que estos chicos son malcriados, pero mientras usted explicaba, uno pensaba, ¿no? Es verdad, pues viene en cierto modo de la virtud del pudor cuando alguien es malcriado, o sea, entre otras cosas, ¿no? Que no se han trabajado y no se han cuidado en estos pobres jóvenes, ¿no? Muchas veces las familias mismas. Y viene todo esto que nos hace parecer como normal. Por eso, qué importante, Yumili, que nos lo explique, y además con fundamento, ¿no? No son opiniones personales, lo que le parece a Yumili, ni a Hernán, no, lo que nos enseña en la Iglesia, y esto con mucho sentido común porque pensaba, claro, si, como usted decía, esta publicidad que lamentablemente es el criterio de a veces de cómo nos vestimos, de cómo actuamos, es como lo que nos quiere formar, ¿no? Pero, o deformar, pero pues muy perjudicial, ¿no? Muy perjudicial, como usted decía, o sea, todo como para solamente atrapar nuestra atención, caiga lo que caiga, pero atraigo tu atención para venderte un producto. Y en esto, aunque no sea religioso, muchas veces comercializando o demigrando sobre todo a la mujer, pero no solo a la mujer, ¿no? Sí, y quiero tomar esa palabra, señor Hernán, que usted ha dicho, denigrando a la mujer. ¿Por qué? Y al inicio del programa usted hablaba de la cosificación. Quizás algunas personas no sepan qué significa ese término. Cuando se habla de cosificación es porque la persona humana ya no se ve como una persona humana que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, sino, digamos, como un objeto de placer. Esa cosificación hedonista en donde yo uso a esta persona solamente para satisfacer mis deseos. Claro. Digamos, un poco de esas pasiones desordenadas que todos tenemos, pero que algunos hemos decidido ponerla en orden y a otros algunos todavía no. Claro. Entonces, en el caso, si nos centramos por un momento en el caso de la ropa, para las damas, señor Hernán, es algo que quisiera dejar claro para todas aquellas personas que nos están escuchando, que la manera en que nosotros nos vestimos refleja la autopercepción que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Así es. Entonces esto es algo muy importante, que yo con la ropa que me pongo, yo le estoy diciendo a la sociedad, al grupo en el cual me desenvuelvo, la forma que yo tengo de pensar y mi autopercepción. Entonces, si yo me visto y estoy mostrando, como dije hace poco, muchas partes de mi cuerpo, mucha piel, entonces esa es la autopercepción que yo tengo de mí misma, que me gusta llamar la atención, me gusta que me vean y me gusta mostrar las partes de mi cuerpo. Ahora, hay un detalle, señor Hernán, que en la preparación del material me llamaba mucho la atención, porque cuando busqué el significado de la palabra, y la quiero leer tal cual, de la palabra exhibicionismo, muy bien. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que el exhibicionismo significa perversión consistente en el impulso a mostrar los órganos genitales. O sea que esto es una perversión. Cuando vemos que hay personas que se visten, digamos, no solamente mostrando algunas partes de su cuerpo que no deberían mostrar, sino, digamos, bueno, en el caso de las damas, con la ropa muy ajustada al cuerpo o con la tela que es casi transparente
o con, digamos, con la ropa muy corta o con un vestido de fiesta que es largo, pero que van a una fiesta muy elegantemente vestidas, pero casi desnudas. Ujú, ujú. Entonces, todo este tipo de ropa, porque algunas dirían, bueno, yo me puse una falda larga, sí, pero se ven los contornos del cuerpo. Entonces, en este caso específico que hablamos de la forma en que nos vestimos y la falta de pudor, vestirse de forma impúdica, hay que hacer una reflexión. Ujú, ujú. Y esa reflexión sería, ¿para qué nos vestimos así? ¿Por qué nos vestimos así? Mirarse al espejo y reflexionar. Con esta forma de vestir, yo puedo hacer caer a muchos. Claro. Y entonces nos lleva a esa reflexión, ¿qué va a pasar? Porque yo voy arrastrando a otras personas. Y aquí, en este caso, vamos a profundizar un poco en qué nos dice el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica, porque ahí está explicado, esto va en contra de nuestra pureza que tenemos que tener, esa pureza de corazón. Claro. Por lo tanto, ya vamos a profundizar en eso, pero señor Hernán, esto es algo que es preocupante y que uno tiene que mirarse al espejo y preguntarse, ¿por qué me estoy, bueno, en el caso principalmente de nosotras las damas, ¿por qué me estoy vistiendo así? Esto es interesantísimo. Creo que hasta podría ser o debería ser una secuencia de temas, o hasta me animo a plantear y a pensar ahora que el equipo de producción me cuelgue, pero hasta un nuevo espacio en NSE que debería haber para formar y explicar el motivo, la razón, una serie de programas, me animaría a decir yo, un nuevo espacio, por así decirlo, pero porque claro, ya nos toca la pausa, el equipo de producción me va a ayudar en esto, que no tengo el tiempo a la mano, pero podríamos ir a la pausa quizá reflexionando con esto, Yumili, interesantísimo, porque realmente esta perversión, digamos, de una moda que se promueve y se impone, en cierto modo, Sí. o sea, y como decíamos al inicio, y la Iglesia lo plantea, hay un pudor, una virtud del pudor en todo el ser de la persona. Pero qué duda cabe que la que más se está explotando es esta externa. Y como cristianos y creyentes, va a costar, yo pues en el trato diario con muchas señoras mayores sobre todo, lo tienen clarísimo, lo tienen Sí. clarísimo, pero con personas ya de menos edad y ni hablar pues contemporáneos o más jóvenes de Adolescentes las quizás, parroquias, ¿no? confirmación o familiares, qué duda cabe que ya no, esto le suena a chino y Mm, hasta pues algo retrógrado, impositivo, fuera de contexto, pero qué bien nos habría Yumili como el contexto para seguir después de la pausa, porque esto va desde una concepción antropológica de la persona. Porque sí. ciertamente, qué duda cabe, qué bien, esta idea la tenía por ahí apuntada, pero que lo que tenemos externamente muchas veces, no siempre, pero muchas veces refleja lo interior. Eso Sí. externo que yo visto, me comporto, muchas veces, no siempre, refleja lo interior. Como te estás vistiendo, me estás demostrando qué está pasando dentro de ti. Esto pasa muchas veces con alguien, hace un tiempo lo comentamos, yo me pongo ahorita un traje de bombero y Ujú. empiezo a bromear y a jugar y a actuar como bombero o de militar, etcétera. Pero imaginémonos con cosas, como decíamos, impúdicas o de exhibicionismo, etcétera, ¿no? Y Ujú. ciertamente, aquí dejo, como algunos decían, que estamos hablando de una nueva y más peligrosa pandemia, la Sí, de la impureza. Con esto, Yumili, le invito a una pausa, ¿le parece? sí, sí, perfecto. Muchas gracias a los amigos y hacia el Gracias. encuentro con Dios también. No se vayan, vamos a continuar. Ahora vamos a reflexionemos todos con este tema tan importante y enseguida continuamos con Yumili Artusa, esposa, madre familia, con estudios también en familia. Nos está comentando este importante tema, la virtud del pudor. Ya volvemos.
Continuamos en este Hacia el Encuentro con Dios, muy contentos de poder estar con ustedes, amigos en radio, televisión, en redes sociales, gracias al equipo de producción, al equipo técnico que hace posible que podamos tener la entrevista también el día de hoy. Como todas las veces, cada programa de NS requiere un equipo de personas. Estamos hoy nuevamente con Yumili Artuza, quien ya nos viene acompañando generosamente con su tiempo, preparando el tema. Muchísimas gracias. Ella es esposa, madre de familia y con estudios precisamente en matrimonio y familia. Muchas gracias, Yumili. Gracias Artuza. Yo avergonzado de estar aquí con un tema realmente que debería estar entre damas, quizá, pero quizá también de parte de los hombres levantar la mano y levantar la voz, porque también somos partes cómplice, pero también parte de los afectados, en cierto modo. Y sí que tenemos algo que decir, ¿no? Como hijos, como novios, como esposos, como papás probablemente, ¿no? Como compañeros de trabajo, lo que fuese, tenemos algo que decir sobre el pudor, ¿no? Es algo importante. Así que, Yumili, pues me quedo con esta idea, que ciertamente estamos ante una especie de nueva pandemia, que principalmente quizá está anti el pudor, anti el decoro, anti la moderación, anti la modestia, pero ya la Santísima Virgen en Fátima, qué curioso, ¿no? Qué curioso, no es coincidencia, pero ya decía que van a venir unas modas que van a ofender mucho al Señor y ciertamente también ofenden mucho al prójimo, al hermano. Sí. Sí, ese mensaje de nuestra madre en 1917, cuando apareció Los Pastorcitos de Fátima, lo dijo y ya lo vemos, ¿no? Vemos que muchas veces en el caso de nosotras las damas pareciera que la moda va con una fuerte tendencia hacia el nudismo, porque cada vez vemos que algunas personas cuando adquieren una prenda de vestir, esto tiene menos tela, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ayudar a explicar muy bien este tema para que las personas, porque yo creo, señor Hernán, como lo dije al inicio, esto pasa por desconocimiento, ¿no? Sí. En el caso de las chicas jóvenes, quizás porque creen que así se van a ver más bellas, más atractivas, sin saber lo que es la cosificación hedonista, ¿no? Que ellas van a quedar solamente para satisfacer una pasión desordenada de otra persona, un impulso, y no realmente por lo que ellas son, por lo que ellas valen. Yumili, entonces, perdone, ¿sí? qué bonito esto que dice, otra idea que la tenía en el bloque anterior, lo digo como varón también, pero sería lo mismo, y es normal, claro, usted lo decía muy bien al inicio, es natural que la mujer quiera mostrarse bonita, o sea, vamos, biológicamente y también en la enseñanza cristiana es normal, está bien, Dios lo quiere, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo. Entonces, qué bien lo que usted decía al inicio también, ¿no? Es natural mostrar esa belleza, pero de una forma adecuada. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿es lo mismo? Y se lo hace un varón, ¿no? Aposta, lo recalco. ¿Es lo mismo ser o presentarse bonita que presentarse atractiva? Sí, definitivamente, señor Hernán, no es lo mismo. Porque yo puedo estar muy bonita, vestida de una forma con decoro, ¿no? No hace falta que yo esté quizás con una falda muy corta o un pantalón muy, muy ceñido a mi cuerpo, en donde se vea el contorno de mi cuerpo y que quizás, digamos, sea un poco más atractivo y que vaya a despertar en otras personas o alborotar un poco esas pasiones desordenadas. Digamos que eso sería lo que la mujer que se piensa vestir de una forma atractiva para llamar la atención, como que va caminando y quiere que todas las miradas estén sobre ella, sin ella saber que en ese momento ella está siendo objeto de cosificación. Así es. Mientras que aquella persona que se viste muy bonita, de forma correcta, con pudor y que no está mostrando mucha piel en su cuerpo,
puede ser sumamente atractiva, porque lo que va a ser bonita, lo que la va a hacer bonita es la forma en que ella se esté comportando, la forma como ella hable, cómo se exprese y el mensaje que ella quiera transmitir. Ahora, ojo, señor Hernán, ojo. Esto va a ir en contra de lo que el mundo nos ofrece. Claro, claro, Y tengámoslo en tenemos que cuenta. estar firmes, con templanza, y acá se interconecta este tema. Es imposible desvincularlo de las virtudes cardinales, de la templanza, de la prudencia, la justicia y la fortaleza. No lo podemos desvincular porque uno va con el otro. Es decir, entre el tema del pudor y las virtudes cardinales, que creo que también ese sería otro Sí, programa, sí, sí, sí. hay un hilo conductor y no lo podemos romper. Entonces, aquella chica quizás de 14 años, 15 años, que está entrando en una edad bellísima y que le gusta verse bonita, Claro, sentirse bonita, se puede vestir muy bonita, pero no tiene necesidad de mostrar esas partes de su cuerpo porque, como lo dije hace unos minutos, podemos caer en el exhibicionismo, que es una perversión. Entonces a nadie le gusta ser una persona perversa. Uy, yo he sido una persona perversa, diría cualquiera, o fui, o soy, porque estoy mostrando partes de mi cuerpo que deberían estar reservadas solamente para cuando yo me case, para mi futuro esposo, o si soy una mujer casada, porque esto también, señor Hernán, quiero aclararlo. Esto no solamente se da en las chicas adolescentes, muy bien jóvenes dicho, solteras. muy bien dicho. Esto también se da en señoras casadas, con hijos, e incluso que son abuelas, pero que caen en el exhibicionismo, porque bueno, quizás están todavía con un cuerpo bien conservado Relativamente jóvenes, y lo claro. quieren mostrar. Ujú. Entonces, estas chicas que nos están escuchando, sobre todo las más jóvenes, yo las invito a que sean esas chicas valientes, contracorriente, que no se dejen arrastrar por la moda, porque ¿qué es la moda? La moda es aquello, lo que más se repite, ¿no? Lo que más se repite es la moda. Pero ellas, si quieren realmente cuidar ese tesoro tan valioso que Dios le ha dado, que es la pureza, entonces tienen que definitivamente ir contra la corriente, no Claro, dejarse llevar por el claro. mundo. Y aquí me animo a ampliar el reto, a preguntarle, Yumili, también, a modo de comentario, pregunta, ¿y qué pasa con aquellas mamás y hasta abuelas que podrían ser cómplices más directamente o indirectamente, quizá con un silencio o incluso promoviendo que su hija o nieta vista de determinado modo o lo que suele pasar, bueno, Ujú, para evitarme problemas porque me va a responder, se va a poner de mal humor, me va a ujú, decir, ay mamá, ay ujú. abuelita, tú es no sé qué, si yo le digo que hijita, estás, porque así, ¿no? Y con cariño, ¿no? Con cariño, con razones en la medida de lo posible, y si son creyentes, de luego, saber pues que puede estar siendo motivo de caer a otras personas, hermanos, lo que fuera, pero ¿qué pasaría? Porque uno ve veces, uno ve que hasta niñitas de pocos añitos son las mamás las que las visten mal ya desde niñitas, Ujú. ¿no? Y con lo que usted comentaba en el anterior bloque, incluso con la música, les hacen bailar. ¿Cuántas veces es un dolor de cabeza triste, triste, triste? Que uno ve que mamás en colegios, en guarderías, por alguna fiestita del jardín, de la nación, lo que fuese, Ujú, les ujú, hacen participar, no dicen nada si la profesora les hace bailar y vestir o desvestir a las niñitas, y también ujú. varoncitos, de luego, pero de un modo totalmente inapropiado para cualquier persona, pero con mayor razón para un niño, para una niñita. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? ¿Por qué nos da vergüenza? No, quizá no sabemos, es verdad, pero si sabiéndolo no hacemos algo, no nos formamos, no preguntamos, estamos cooperando a la destrucción de algo para una sociedad del futuro. Sí, así es. Yo voy bueno, a responder sus dos inquietudes. La primera que usted decía, es cierto, algunas madres
por evitarse un problema con sus hijos, o quizás porque ellas también se visten así, promueven o incitan a que sus hijas, principalmente mujeres, se vistan así porque le dicen, hay una frase que también yo he escuchado que dicen, hay que aprovechar que está joven, Ay, hay Señor, que, qué que terrible. luzca, hay que aprovechar que está joven, que luzca Sí, sus piernas o sí, que sí. luzca otra parte de su cuerpo, porque después ya no va a poder. Después no va a Increíble. poder. Entonces, bueno, ante eso, ante ese planteamiento, hay una cita bíblica para que tomen nota, busquen el lápiz, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 1, ¿no? Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 1. Y dice así, voy a leerla. Dice, es inevitable que no haya escándalos, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Más le valdría que ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Esto es Sí, tremendo, señor Hernán. así es, una Es, advertencia. es, o sea, esto es una sentencia. Acá dice, más le vale que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipiten al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Y escandalizamos cuando le decimos, sí, te puedes vestir así, con la ropa bien corta o bien ceñida al cuerpo, mostrando algo que está dentro de la intimidad de la persona, Así es. que forma parte de algo sumamente íntimo, reservado solamente si la persona se casa con el sacramento del matrimonio. Y si no, ahí queda reservado, es algo que está velado. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, y esto es algo muy importante para aquellos padres de familia que nos están escuchando y que quizás desconocían este tema y desconocían aún más, señor Hernán, esta cita de Lucas capítulo 17, versículo 1. En Increíble. relación Así es. ahora al siguiente punto que usted comentaba, en un jardín de infancia, por ejemplo, ponen música, ponen reggaetón, o en un Increíble. cumpleaños ponen el reggaetón, y aquí comienza, digamos, la bomba atómica. ¿Por qué motivo lo digo? Muy bien dicho. Porque comienza la música de fondo, el reggaetón, luego la forma en que algunas personas están vestidas de forma impúdica, la forma en que se comportan, quizás fumando, tomando, cómo están sentados, Las conversaciones, así es. las conversaciones Los con lisuras. chistes. Entonces, tenemos, señor Hernán, todo el ambiente propicio, todas las condiciones perfectamente dadas, perfectamente entre comillas, para que nosotros caigamos en una cantidad Es verdad, de pecados, es porque verdad. así se llama pecado, no se llama error, no, se llaman pecados. Las cosas tienen que ser claras. ¿Por qué es un pecado? Porque primero hay una ofensa a Dios y después hay una ofensa hacia mí mismo como persona humana que soy, creada a imagen y semejanza de Dios, y ofensa hacia los que están a mi lado, a los que están alrededor. Porque con la música, con la forma en que me comporto, la forma en que hablo, las lisuras, quizás unos traguitos que tengo encima, todo ese ambiente y la forma en que estoy vestida va a hacer de que quizás yo pueda arrastrar a otra persona, pueda arrastrar a mi hijo, a un amigo, muchas cosas que pudiesen pasar en ese momento, porque no estoy conservando el pudor ni en la forma de vestir, ni en la forma de hablar, ni en la música que estoy escuchando. Entonces, el ambiente está perfecto Claro, para que tanto ellos como yo caigamos en unas actitudes que son inmoralmente correctas. claro.
Claro. Ahora, si algunos nos quieren tildar de retrógrados, de anticuados, quizás algunos de exagerados, ¿no? Exagerados por eso, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros queremos transmitir el mensaje, y lo vuelvo a recalcar, que el pudor no solamente es en la ropa, es en todo. Es como usted decía, señor Hernán, es integral. Entonces yo creo que ya podemos profundizar, no sé si usted opina que lo hagamos ahorita o en la siguiente parte, sobre lo que nos ofrece el catecismo, los numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Estupendo, estupendo, que además debería ser un texto habitual después de la Sagrada Escritura en casa, el Sí, catecismo, y bien dicho. Sí, ya nos toca la pausa, si le parece, Yumili, sí, lo dejo aquí porque ciertamente, permítame que insista como con la pregunta del diablo, dicen, ¿no? O sea, nos volverían a tildar de puritanistas. Y ciertamente ujú, hay el riesgo de ser algo de hipocresía, es decir, todo externo, pero ¿cómo está el corazón? Porque la Sagrada Escritura dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Sale a lo sí, externo. Y es verdad que lo principal está en el corazón. Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que es allí el lugar donde el hombre opta, en el corazón del hombre, donde se da la gran batalla, donde el hombre opta por el bien o por el mal. Entonces, así claro, es. estas decisiones de entender esto, de la vestimenta, del pudor, del decoro, de todo esto, etcétera, pues tiene que venir de ese interior, ¿verdad? Eso sería lo normal, porque si no, podríamos Así caer es. en un fariseísmo, ¿no? Algo meramente Ujú, ritualismo, solo exterior. solo Pero bueno, exterior. aquí vendría como la pregunta, nuestro corazón, en este siglo XXI, necesitará entonces purificar. ¿Qué nos dice el Ay, catecismo al respecto? ¿Qué nos va comentando esta riqueza de nuestra iglesia que ciertamente da luz al mundo? No solo a la iglesia, da luz al mundo. Le invito a esta última pausa, Yumili, sí. y a los amigos de Hacia el Encuentro con Dios también. No se muevan, que enseguida continuamos con la respuesta a esta pregunta. Amigos de El Encuentro con Dios, ya vamos a terminar este bloque con el tema de hoy, la virtud del pudor, interesantísimo. Nos acompaña hoy, qué mejor, una esposa, madre, familia, con estudios en matrimonio y familia también, la señora Yumili Artuza, quien está con nosotros compartiendo este tema. Además, mujer, qué mejor para que no quede entre solo varones, por así decirlo, pero que es verdad que también tendríamos algo que decir, ¿eh? Los varones en cierto modo también Ujú, como, vamos, esposos, hijos, hermanos, tenemos hermanas, mujeres, compañeros de trabajo, lo que fuese. Claro que tenemos algo que decir sobre el pudor también, ¿eh? No solo el propio, sino principalmente porque Yumili Artuza, nuevamente bienvenida, gracias por estar con nosotros y traernos este interesante tema, quizá inicio de una secuencia, o bueno, lo que Dios disponga en el futuro, pero ciertamente, qué duda cabe, como nos recuerda la sana antropología cristiana también, que pues el varón está hecho más para lo externo, la salida, su psicología, su cuerpo, ¿no? Por eso Dios le encarga el desarrollo. Pero la mujer está hecha para esa compañía, esa cercanía, ese acoger, pero también para esa recreación del hombre sanamente, no cosificación, que el hombre sanamente se recrea en su esposa, en su mamá, en su hermana, ¿no? De esa ternura, esa ver también sanamente, ¿no? En general, son como flores las mujeres, ¿no? Bellas que perfuman el mundo. El Papa Francisco mucho lo recuerda. ¿Qué sería la iglesia? ¿Qué sería el mundo sin la mujer, sin la figura femenina correcta? Pero así ciertamente es. si hay una deformación, ¿cuánto daño también se puede hacer o se está haciendo? Es que, señor Hernán,
Fíjese que lo que usted dice es tan cierto que recuerdo que uno de mis profesores en la universidad, a través de un hermoso libro que él escribió, que es Antropología del Amor, él decía que la mujer es santuario de vida y Qué bello, maestra del varón. qué bello, así es. Y es una gran responsabilidad que Así es, nosotras tenemos al ser santuario de vida y maestras del varón, así es, porque con nuestro comportamiento vamos dando ese ejemplo, y si el comportamiento no es el correcto, así es. entonces tenemos una gran responsabilidad. Así es, así es. ¿Cuántos varones Ujú. que podemos tratar mal a las mujeres, a mis novias, a mis compañeros de trabajo? Como usted lo decía, puede darse lastimosamente incluso infidelidad en el mismo matrimonio entre personas casadas, etcétera. ¿Cuántas Mm, veces lo podemos estar arrastrando desde casa, desde el hogar? sí, E incluso como usted, quizá hasta podríamos repetirlo, ¿no? Pero eh, qué peligroso una bomba atómica cuando una mamá le dice a su hija o a su sobrina o una abuela, no, no te preocupes, es el momento de que sí, muestres esto, porque luego, quién sabe, esa chica lo va a tomar como algo legítimo, como algo normal y con derecho a. ujú, Y claro, todo lo que luego puede ocurrir, incluso pues para ella misma, pero desde casa, ¿cómo podemos arrastrar a los varones también si malamente nos han hecho creer que una forma de actuar o tratar a la mujer o nuestra misma madre, pues que se haga y luego lo vamos a hacer cuando somos jóvenes, adultos, o lo vamos a repetir en nuestra familia? Qué, qué gran responsabilidad, qué gran misión, pero qué gran responsabilidad. sí. Ahora yo quisiera, señor Hernán, Sí, decirle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan que pueden tomar nota de los numerales para que luego lo lean con calma en sus hogares del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se habla del pudor, para que tengan, digamos, argumentos espectacular. para Ujú. contrastarlo junto con las citas bíblicas que ya hemos mencionado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 2514, se comienza a hablar del noveno mandamiento y ahí se habla de todo lo que es el pudor y la pureza hasta el 2533. Repito, del 2514 al 2533. Y aquí vamos a leer un poco sobre lo que es la purificación del corazón. Esto está específicamente del 2517 al 2519. Y hay no lo puedo leer todo por razones de tiempo, pero en el 2519 dice: a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Es decir, que si yo soy pura de corazón, entonces yo voy a ver a Dios. Y ahora la gran pregunta: ¿cómo hago para ser pura de corazón o para ser puro de corazón? Porque esto compete tanto al hombre como a nosotras las mujeres. Hay que estar bien atentos de cómo hacer. Entonces, el catecismo, a partir del numeral 2520, habla del combate por la pureza. Y en ese combate por la pureza, les quiero compartir también lo que estuve investigando en el compendio. Lo pueden ver en internet. Ustedes buscan Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio hay digamos, un comentario que se hace, que lo quiero leer, y dice: el bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados. Repito, deseos desordenados, es decir, que todos los tenemos. El bautizado alcanza la pureza de corazón mediante la virtud y el don de la castidad, mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentimientos, de la imaginación y por supuesto con la oración. Esto, señor Hernán, es realmente impactante. Aquí nos están diciendo, Claro. luchando contra los deseos desordenados. Ujú. Todos, nosotras, todas las personas tenemos deseos desordenados. Luego nos dice, mediante la disciplina de los sentimientos,
Qué interesante. Porque a veces hay personas que dicen, es que como yo no siento deseos, no sé, de leer, no leo. Me parece un poco anticuado, no sé. O como no siento deseos de ir a misa, no voy. Entonces, no se trata de sentir o no sentir, se trata de que yo tengo que poner disciplina a mis sentimientos. Y más aún dice, la pureza de la mirada exterior e interior. Entonces, ojo, ojo, porque la vista y la boca son los dos sentidos que más nos hacen caer, que más nos hacen caer. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos con esos dos sentidos. Y luego dice en el compendio del catecismo, la vista despierta la pasión de los insensatos. ¿Mm? De los insensatos. Entonces, repito, ¿qué necesidad o para qué hago? Si hacemos una reflexión, ¿para qué yo, dama, mujer, me he visto de esa forma impúdica en donde quiero atraer la mirada, bien sea de mi enamorado o de las personas que están cerca de mí? Si reflexionamos, ¿para qué se hace esto? Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque luego el catecismo nos sigue diciendo entre el 2521 y 2527. Dice, la pureza exige el pudor. Entonces, si yo quiero ser pura de corazón para mirar a Dios, porque la palabra de Dios dice, solamente los limpios de corazón verán a Dios cara a cara, o sea, los corazones limpios. Entonces, para tener el corazón limpio, tengo que tener pureza. ¿Y la pureza que exige? El pudor. Entonces, esa pureza tiene que exigir el pudor que preserva la intimidad de la persona, expresa la delicadeza en la castidad, regula las miradas, regula los gestos. Por eso es importante que hablemos de ese pudor integral. En el caso de los caballeros, en el lenguaje, en la forma en que se habla. Ahí hay que estar muy atentos. Y esto requiere, el pudor requiere que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Saben por qué? Porque el pudor nos libera de ese difundido erotismo, de ese mal llamado erotismo. E incluso con la música, como lo decíamos hace un momento, está, por ejemplo, lo que se usa mucho, señor Hernán, que es el reggaetón. Sí. ¿No? Muchas personas no saben el origen de la música del reggaetón. El reggaetón, perdón, señor Hernán, un inciso para comentar algo muy breve. El reggaetón nació en Jamaica porque proviene del reggae, ¿no? Sí. De esa música que es de allá. Y ellos, con intención, ellos ponen frases que sean muy cortas, pero muy pegajosas y repetitivas. Por eso es que el contenido de las canciones se vuelve pegajoso, porque ha sido hecho, digamos, con esa intención, con esa premeditación. La salsa. Hay una salsa que se llama salsa erótica. Sí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque el pudor precisamente nos va a liberar del erotismo. Y el pudor también nos libera de la sensualidad. Ajá. De la sensualidad, porque la sensualidad va de la mano del orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona le gusta ser sensual, generalmente también es orgullosa. Y bueno, acá hay un pequeño inciso también. El orgullo es uno de los pecados más terribles que hay, más tremendos, más demoníacos que hay, porque nos mantiene en una posición de no querer aceptar, de no querer ceder, que yo como ser humano me equivoco. Entonces, ya se fijan que hay un hilo conductor de todo. Entonces, cuando yo no soy puro de corazón, no mantengo la pureza,
porque me gusta verme sensual, verme atractiva, o en el caso de los caballeros, verme a la moda, sentirme aceptado por mis amigos, entre comillas, por esos compañeros de trabajo, del colegio, de la universidad. Entonces uso lisuras cuando hablo y poco a poco caigo en la sensualidad y en el orgullo. Y entonces me hago esclavo, pero me hago esclavo de mis pasiones desordenadas. Claro. Me hago esclavo de mis errores, de mis pecados, porque no he leído o no sabía quizás que estaba nuestro catecismo de la Iglesia Católica que me habla del combate por la pureza. Claro. Realmente el catecismo, acá lo tenemos, el catecismo es un regalo que nosotros, como padres de familia responsables y que tenemos sobre todo un sacramento que lo tenemos que llevar a cabo, el sacramento del matrimonio o el sacramento del bautismo en nuestros hijos, nosotros deberíamos, señor Hernán, como un regalo maravilloso de cumpleaños, Está muy de bien. Navidad, Sí. regalarle a nuestros hijos el catecismo Está muy bien, completo, muy bien. comentado. Eso, y compartirlo también. Mientras los minutos van Perfecto. avanzando y nos van quedando quizá alguna idea principal que usted quiera resaltar, Yumili, se me venía a la mente esta gran, digamos, realidad que se viene incrementando en realidad, la participación en gimnasios, tanto de varones como Ujú. mujeres, y que en sí el hacer deporte es algo sano y bueno, pero dada algunas circunstancias y que usted ha ido mismo comentando, se me venía a la mente, bueno, y los gimnasios, ¿qué criterio, algún cuidado deberíamos tener con ellos o no hay ninguna dificultad? Porque a veces pues vemos, y van hasta personas mayores y está, repito, el deporte está bien en sí, está muy Sí. bien, pero no sé si algunas circunstancias que se suelen dar allí tienen que hacernos ser precavidos o no sé, ¿qué podríamos tener, qué podríamos decir, Yumili? Sí, totalmente, señor Hernán. Fíjese, usted no había recordado eso. Gracias por recordármelo, Y porque son un boom los gimnasios ahora en cualquier sí, barrio, ciudad. sí, y como usted muy bien lo aclara, el deporte es maravilloso, ¿no? Todos lo deberíamos practicar. Pero cuando algunas personas o cuando vamos al gimnasio, hay que ver la forma en que nos vestimos, porque generalmente se usa ropa bien ajustada al cuerpo, bien ceñida al cuerpo, y en el caso de las damas se usa incluso ropa que es muy corta, ¿no? En la parte superior de nuestro cuerpo, ropa corta, y también está el tema de que muchas veces las personas que dirigen alguna actividad de ejercicios aeróbicos, porque está la parte de cardiovascular, una caminadora, una trotadora, pero en la parte de los ejercicios aeróbicos quizás hay algunos movimientos que no son adecuados, que no son correctos, que están fuera de una correcta conciencia moral, porque, digamos, pueden despertar o alborotar esas pasiones desordenadas que todos tenemos adentro. Entonces, ojo, no estamos en contra del gimnasio, repito, no estamos en contra, pero quizás con una ropa que esté más acorde, más adecuada y que yo vea a cuál clase puedo entrar. Si yo sé que en esta clase que dictan aeróbico y hay algunos movimientos fuera de orden, dentro, quizás fuera de esa conciencia moral y de lo que decíamos acá, que nos va a llevar a salirme, ¿no?, de ese comportamiento que yo como cristiano católico debería tener, entonces pues no entro a ese y quizás busco otra opción, busco una clase que sea tradicional, quizás un poco de lo que ahora se conoce como, creo que se llama Pilates, ¿no?, que es algo más tranquilo, pero repito, esto va a depender de cuáles son las intenciones que la persona tenga, Bien ¿no? dicho, sí, Entonces, aquí hay que estar muy atentos porque quizás por desconocimiento la persona lo hace. Y claro. nosotros acá no queremos caer en el rango de ser extremistas, ¿no? No.
Pero lo que queremos es dejar claro que a través de la palabra de Dios y a través del catecismo tenemos todo el orden que nuestra Iglesia Católica nos ofrece y que deberíamos como católicos realmente hechos, personas humanas hechas a imagen y semejanza de Dios, todos estamos invitados a comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios y al catecismo, ¿no? No sé, señor Hernán, si que a usted le parece como que vayamos cerrando con esto, ¿no? Estupendo. Sería quizá también ya ahora, para la despedida final, que ya nos la están marcando, Yumili, de este interesantísimo tema, y se me ocurría también quizá compartir de que seamos, de que cuidemos las ocasiones que nos puedan hacer caer gravemente, que es, ¿no? Esas circunstancias que son previas a, ¿no? En distintas cosas. No es un no, el pudor no es un no, es un sí abierto al orden, ¿no? Bello, correcto y bien llevado. Yumili, pues le agradecemos por acompañarnos este día. Si quiere, tiene unos segunditos para despedirse o alguna idea que querría decir, por favor. Sí, bueno, yo creo que es importante que siempre invoquemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la modestia es un fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el dador de todos los dones. Entonces pidamos siempre al Espíritu Santo y a nuestra Virgen María, que la amamos mucho, que como católicos la imitemos, y si queremos imitarla en sus virtudes, que nos vistamos correctamente, imitemos siempre a ella, y los caballeros a San José. Ese sería el bello mensaje que quiero transmitir a todas las personas que nos están escuchando. Que ha sido de lo mejor, este último consejo. Muchas gracias. Yumili Artuza, esposa, madre, familia, con estudios en matrimonio y familia también. Muchísimas gracias. Y a los oyentes, televidentes también que nos han acompañado, el equipo técnico y de producción. Si Dios quiere, con nosotros será hasta otra ocasión en Hacia el Encuentro con Dios.